Hola, hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos sean todos en esta tarde. Gracias, muchas gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Muchas gracias. Gracias le damos a Dios por permitirnos estar delante de estos micrófonos para llevarles la palabra bendita de Dios hasta sus hogares. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poderles impartir las verdades del reino, la hermosa palabra de Dios. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestro programa en esta tarde, no sin antes darle gracias a Dios y poner en sus manos todo lo que se lleve a cabo en este día. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias, Padre, por esta tarde maravillosa, Padre, que nos permites, Padre, estar delante de tu presencia, Padre, estar enlistados, Señor, en las filas, Padre, de los que les gusta prepararse, instruirse, escuchar tu palabra, Padre. Gracias, muchas gracias por otra nueva oportunidad, Padre Santo, para ver la luz del día, Señor, para poder disfrutar de tus maravillas, Padre. Muchas, muchas gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Padre, porque eres fiel a tus promesas, mi Dios. Gracias, muchas gracias por proveer, Señor, lo que hemos necesitado durante toda esta semana, Padre. Gracias por tu provisión, Señor, porque únicamente puede venir, Padre Santo, de lo alto, Padre. Gracias, muchas gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad, Padre, que me das, Padre, de estar delante de tu presencia, Padre, para poder exponer tu bendita palabra, Padre. Señor Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, Padre, te pido, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, trabajando, Señor, en cada lugar, Señor, en cada hogar, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, que tu Espíritu sea tocando, Señor, las vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea transformando vidas, Padre Santo, por medio de tu palabra, Padre. Señor, en esta tarde maravillosa, mi Dios, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en cada lugar, Señor, que se escuche, Señor, este radio, que se escuche, Señor, tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo destape, Señor, oídos, Padre, que quebrante corazones, Padre, para que puedan entender y comprender tu palabra, Señor, que puedan entender, Señor, la instrucción del día de hoy, Padre Santo. Señor, toca sus corazones, Padre. Toca sus vidas, Padre Santo. Te pido por cada niño, por cada niña, Padre, que es constante, Padre Santo, en escuchar tu palabra, Padre, en estarse preparando, Señor, aún en su corta edad, Padre. Sé tú con ellos, Padre, guardándolos, cuidándolos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Sé tú, Señor, fortaleciendo, Señor, su fe, Señor, fortaleciendo su vida espiritual, Padre Santo, tanto de los niños como de los adultos, Padre Santo. Señor, en esta mañana hermosa te pido, Padre, que tú bendigas, Señor, el tema, Señor, de esta tarde, Padre, que sea de bendición, que sea de instrucción para nuestra vida espiritual, Padre, pero que no solamente seamos oidores, Padre, olvidadizos, Padre, sino que pongamos por obra, Señor, tu palabra, Padre, que seamos obedientes, Padre Santo, a lo que estamos escuchando, Señor, sobre la instrucción de tu palabra, Padre. Que seamos sensibles, Padre Santo, que seamos humildes, Padre mío, para poder, Señor, ejecutar, Señor, tus leyes, Padre, tu palabra, Padre, tu instrucción, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a fortalecer, Señor, día con día nuestra fe, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Santo, por esta tarde maravillosa que nos permites estar detrás de estos micrófonos, Padre, para poder impartir tu palabra, Padre.
Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, Señor, que nos llenes de tu gracia, Padre, para poder explicar, para poder dar tu palabra con fluidez, Padre, para poder dar tu palabra, Padre Santo, con entendimiento, Padre Santo. Que seas tú, Señor, usando nuestra vida, Señor, usando nuestra boca, Señor, para exponer, Señor, las verdades de tu reino, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, queridos niños. Recuerden que estamos estudiando la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver nuestra siguiente pieza de la armadura de Dios, de esa armadura con la cual Dios nos equipó, Dios nos dio para equiparnos, para poder enfrentar la vida espiritual, para poder estar fuertes contra las acechanzas de nuestro enemigo. Hoy vamos a ver el escudo. Dice Efesios 6:16, que tomemos el escudo de la fe, con el cual podremos apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Esa es nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Hoy vamos a hablar un poco sobre el escudo de la fe. ¿Qué es lo que cubre esta pieza? ¿Qué función tiene esta pieza en la armadura de Dios? Vamos a conocerla. Vamos a conocerla para poderla poner en obra, para poderla poner a funcionar en nosotros, ¿vale? Bueno, pues nuestra lección de hoy precisamente se llama el escudo de la fe. Nuestra referencia bíblica es Efesios 6:16 y nuestro texto para memorizar se encuentra en Romanos 10:17 y dice así, queridos niños, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es nuestro texto del día de hoy, queridos niños, para aprender. Porque así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es nuestro texto para memorizar, queridos niños. ¿Vale? También otro texto de la palabra de Dios que habla sobre la fe de nuestro Señor, que tenemos sobre la fe de nuestro Señor Jesucristo, es que por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe, queridos niños, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. También dice la palabra, ¿verdad? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la fe viene a nuestra vida. Y por medio de esa fe, nosotros podemos entender el mensaje de Dios y podemos aceptar su sacrificio perfecto en la cruz. Y por medio de esa fe que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, nosotros podemos entender el sacrificio de Dios, por el cual somos justificados delante de Dios, por esa preciosa fe que el Espíritu Santo pone en nosotros, por el escuchar la palabra de Dios, ¿vale? Por eso es importante, queridos niños, leer la palabra de Dios, de verdad, aprender los versículos que les dejo cada semana, queridos niños. Es muy, muy súper importante la palabra de Dios en nuestra vida, queridos niños. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué es lo que hace la fe en nosotros? La fe es necesaria en nosotros porque nos hace tener la seguridad de que Dios existe y que está en todo lugar, aunque no lo veamos, queridos niños. Por eso es muy importante esta pieza de la armadura en nuestra vida, la fe. La fe es la que mueve todo, queridos niños, porque sin la fe, dice la palabra de Dios,
es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible conocer a Dios. Sin fe es imposible entender la palabra de Dios y creerla. La fe es importante en nosotros, queridos niños. Por la fe creemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Por la fe tenemos seguridad en nuestra salvación. Por la fe creemos, aunque no hayamos visto a Jesús, de que Él está en los cielos, de que Él resucitó, de que Él es nuestro abogado en los cielos, de que Él se encuentra sentado en su trono. Por la fe creemos en todas las promesas que vienen escritas en la palabra de Dios. Por fe, nosotros creemos y le aceptamos al Señor Jesucristo. Por fe le abrimos nuestro corazón a Jesús para que Él entre y se posesione en el centro de nuestro corazón y tome el control absoluto de nuestra vida, para que nuestra vida, por fe, sea movida en el camino de Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:1, queridos niños, que es por la fe que tenemos certeza, seguridad de lo que esperamos. Es la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Que por la fe nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la seguridad de lo que estamos creyendo, de la seguridad de que Jesús vino a morir por nosotros, que Jesús vino como niño, como hombre a esta tierra, a dar las buenas nuevas de salvación a los hombres, a sanar, a liberar. Por fe nosotros lo creemos aunque no lo hayamos visto, pero nosotros tenemos la certeza y el conocimiento de que Jesús vino a esta tierra, estuvo en esta tierra, caminó en esta tierra y luego ofreció su preciosa vida en la cruz para que nosotros fuéramos salvos de la condenación del pecado, para que nosotros fuéramos justificados delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Por fe, creemos que Dios lo resucitó de entre los muertos y que ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre, centrado en su trono. Por fe lo creemos, aunque nuestros ojos no hayan visto todo y no hayamos estado en esa generación, pero por fe nosotros creemos en Él. Nosotros creemos que Jesús está vivo, que Jesús está en los cielos, que Jesús está en nuestro corazón, que Jesús es el que provee todo lo necesario de nuestra vida por fe, por fe. Todo se mueve por fe, queridos niños. Todo. Sin la fe es imposible creer todo lo que les he dicho. Es imposible creer todo lo que vino a hacer por nosotros nuestro Señor Jesucristo. Pero con fe, todo es posible, queridos niños. La Biblia hermosa y maravillosa de nuestro Dios, nos enseña que el escudo de la fe se refuerza diariamente con la lectura de la palabra de Dios. Por eso es muy importante, queridos niños, la palabra de Dios en nuestra vida.
Es muy importante leerla, estudiarla, escudriñarla. ¿Recuerdan aquella lección que les di también? ¿Cómo debemos estudiar la palabra de Dios? No nada más leerla de corrido, sino que también tenemos que escudriñarla, saborearla, aprenderla, atesorarla en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cómo Jesús pudo vencer los dardos del enemigo? Con la palabra de Dios, queridos niños. Por eso es muy importante estos tiempos de devocionales, estos tiempos de enseñanza de la palabra de Dios. Son muy importantes, queridos niños, porque son cosas que tenemos que estar atesorando en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, para que tengamos armas y poder derrotar todos esos dardos del enemigo, queridos niños, para que nuestro escudo de la fe esté firme, esté fuerte, esté, esté bien establecido, bien colocado en nosotros, para que podamos nosotros contrarrestar los dardos del enemigo que vienen a querernos atacar, queridos niños. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se alimenta día a día, queridos niños, escuchando la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón. De eso se alimenta nuestro escudo de la fe. Con eso podemos poner firme, alimentar nuestro escudo de la fe, queridos niños, para que esté listo contra la batalla del enemigo, ¿vale? Hoy estaremos hablando de ese escudo de la fe, de esa pieza preciosa que también Dios puso en la armadura de Dios para que nosotros la usemos, ¿vale? Pero vamos a ver cómo era primero el escudo de los romanos, ¿vamos? Veamos cómo era el escudo de los soldados romanos, queridos niños. Miren, el escudo del soldado romano era cuadrado y era del tamaño de una puerta, queridos niños. Ese era el escudo que usaban en aquellos tiempos los soldados romanos. Era grande, tanto, queridos niños, que podía taparse la cabeza, llegaba hasta donde estaba la cabeza de ellos, tapaba la cabeza de ellos, queridos niños. Era tan grande que les tapaba hasta la cabeza y lo usaban para su protección, queridos niños, para la conquista, para atacar al enemigo. Estos escudos se alineaban perfectamente como una táctica, queridos niños, de ellos, como avance, para que no dejaran entrar ningún ataque del enemigo, ¿verdad? Así ellos, esto será una táctica para ellos, el alinear todos juntos, estar unidos todos juntos, colocaban alineando todos los escudos, queridos niños, delante de ellos, en los costados de ellos, y otros levantaban sus escudos sobre sus cabezas. Lo único que podía, que salía sobre de esa fortaleza de escudos, queridos niños, eran los ojos con los que ellos podían ver dónde se dirigían. Ellos hacían esta gran fortaleza con sus escudos, queridos niños,
para avanzar hacia, hacia el ataque del enemigo, queridos niños. Y ellos colocaban esta fortaleza formada, también alineada, para que el enemigo no pudiese tocar ningún órgano de ellos, ni la cabeza, ni los órganos vitales de ellos, queridos niños. Estaban tan unidos, tan alineados y formaban tan perfecta esta muralla de escudos delante de ellos. El enemigo no podía tocar sus órganos vitales, no podía tocar su corazón. Por eso es que también nosotros, queridos niños, como iglesia de Dios, debemos también procurar hacer lo que estos soldados hacían. Y como dice la palabra de Dios, queridos niños, la Biblia, que debemos vivir, la iglesia debe vivir en unidad, tener paz con todos y estar unidos, uniendo fuerzas y alineándonos en Cristo Jesús, para que los ataques del enemigo no nos toquen, queridos niños. ¿Vale? Vemos entonces cómo era el escudo y cómo era usado el escudo por estos soldados, queridos niños. Esto nos da un ejemplo también, ¿verdad? Entonces, de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el ejército de soldados de Jesús, también deben de procurar esto, queridos niños, de vivir en unidad, de unir nuestras fuerzas contra los ataques de nuestro enemigo y alinearnos todos juntos en Cristo Jesús, alinearnos en la verdad, alinearnos en Cristo Jesús, para que todos los ataques que el enemigo, todos esos dardos que el enemigo envía, tanto al Hijo de Dios, al cristiano, como a la iglesia, podamos, como soldados de Cristo, poder, ¿verdad? Detener estos dardos que el enemigo día a día nos arroja. Todos los días, queridos niños, todos los niños, todos los días, el enemigo nos ataca. Todos los días hay cosas con las cuales el enemigo quiere atacar nuestra vida. El enemigo quiere atacar la iglesia de Dios. El enemigo quiere atacar a las familias. Por eso es muy necesario portar nuestro escudo de la fe, queridos niños. Alimentar nuestro escudo de la fe para que esté fuerte contra las acechanzas del enemigo, contra los ataques del enemigo, contra los dardos de fuego del enemigo, queridos niños, para que esos dardos sean rechazados y no tengan ningún lugar donde puedan entrar y nosotros podamos ser heridos por esa flecha, por ese dardo que el enemigo nos está enviando, queridos niños. Por eso es muy importante, queridos niños, portar el escudo de la fe, fortalecer nuestro escudo de la fe, queridos niños. Así como estos soldados estaban tan perfectamente unidos y que no dejaban entrar por ningún lugar al enemigo para que no pudiesen tocar ningún área vital de sus cuerpos, así también nosotros, como iglesia, debemos estar todos unidos, porque déjame decirte, queridos niños, que el enemigo no solamente busca destruirnos, queridos niños, no solamente busca lastimarnos, sino que busca destruirnos, matarnos, queridos niños. Mira, dice Juan 10:10, que el ladrón no viene, sino para hurtar,
matar y destruirnos, queridos niños. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué contraste, qué diferencia tan grande hay en esta palabra, queridos niños? El ladrón, el enemigo, solo viene a destruirnos con sus dardos de fuego. Solo viene a destruir, a matar. Esa es su función, queridos niños. El enemigo no nos quiere. No quiere a la iglesia. El enemigo no quiere al hombre, porque Dios le dio la autoridad. Dios le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la autoridad sobre todo esto, queridos niños, sobre la creación de Dios. Y Él está enojado por eso. Por eso nos odia. Por eso continuamente envía dardos sobre nuestra vida, queridos niños, para lastimarnos, para destruirnos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús ha venido a venirnos a darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros tenemos nuestra fe en Jesús, nada podrá destruirnos, queridos niños. Decíamos en nuestra clase anterior, nada podrá tocar nuestra vida si nosotros estamos protegidos con ese escudo de la fe. ¿Vale? Estamos viendo, queridos niños, cuán importante, ¿verdad?, es la unidad. Por eso nosotros debemos siempre buscar la unidad con los de la iglesia. Debemos de amar ir a la iglesia, queridos niños, porque la palabra de Dios también nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la iglesia. En la iglesia podemos encontrar todo, queridos niños, todo de lo que estamos necesitados. En la iglesia encontramos confraternidad. En la iglesia encontramos amor de nuestros hermanos, comprensión. En la iglesia encontramos unidad. En la iglesia encontramos a Jesús. En la iglesia encontramos fortalezas. En la iglesia encontramos todo. Amigos afines a nuestra fe, para que no caigamos en las garras del enemigo con los amigos del mundo. Dice la palabra de Dios que no nos hagamos amigos del mundo, porque entonces nos constituimos enemigos de Dios. Dice la palabra de Dios que no nos moldeemos a este mundo, sino que renovemos nuestra mente, nuestro corazón. Y todo esto se hace por medio de la fe, queridos niños, por medio de la fe, ¿vale? Estamos hablando sobre el escudo de la fe. ¿Y a qué se refiere el escudo de la fe en la armadura, queridos niños? Se refiere que nuestra fe en Jesús es declarar cada día la palabra de Dios con verdad y creer en las promesas de Dios. En todas, queridos niños, en todas esas promesas que están escritas en la palabra de Dios, promesas que nos dio al aceptarlo, las primeras promesas que Él nos hace, dice Él, cuando nosotros lo aceptamos, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré, estaré con Él, cenaré con Él y estaré con Él todos los días de su vida. Caminaré con Él, estaré con Él, cenaré con Él, estaré con Él, ahí donde Él duerme. Esas son promesas que debemos creernos, las queridos niños. Debemos creer en sus promesas. También hay promesas que aún no se cumplen.
y que están escritas en la palabra de Dios y que nosotros debemos de tener la certeza, el conocimiento, la fe de creer que esas promesas se van a cumplir porque Dios lo dijo. Recuerden que hablamos en nuestra clase anterior que Dios no miente, que Dios es la verdad, que en Dios está la verdad, que Dios es la verdad, que Él no habla engaño y que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, instrucciones, promesas, todo tiene que cumplirse conforme a lo dicho que está escrito en la palabra. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él habló y hará. Él dijo y hará, queridos niños. Y nosotros debemos estar firmes en esa fe, creyendo en esas promesas, aunque no lo veamos, queridos niños. Muchos hermanos en Cristo desde la antigüedad murieron sin ver esas promesas cumplidas, pero anhelándolas en su corazón, queridos niños. Y algún día lo verán con sus propios ojos y se gozarán delante de la presencia, delante de la presencia de Dios. Porque una de esas promesas que aún no están cumplidas, queridos niños, es que un día lo veremos en los cielos, en las nubes, venir por cada uno de nosotros para llevarnos con Él, como Él lo prometió en Juan. Voy pues a preparar lugar, voy pues a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo vendré por ustedes, los cogeré y me los llevaré a donde yo esté. Esa promesa es la esperanza de todo cristiano. Ver a Jesús en las nubes. Debemos anhelarlo, guardarlo celosamente en nuestro corazón, creer en esas promesas que habló Jesús, que habló Dios en su palabra, queridos niños. Por eso debemos declarar siempre la palabra con fe, con verdad y creer esas promesas de Dios, para que con cada ataque del enemigo lanzado hacia nosotros, sea cual sea, queridos niños, sea cualquier dardo del enemigo que sea lanzado contra nosotros, nosotros podamos apagar esos dardos del enemigo, queridos niños, sea cual sea. Continuamente y en todo momento y todos los días y todos los meses y todos los años, el enemigo nos estará mandando dardos, queridos. Y esos dardos son, queridos niños, la envidia, la codicia, la maldad, la derrota, los pensamientos de muerte, los pensamientos de negatividad, pensamientos de desesperación, duda, la falta de amor, falta de perdón, mentiras, odio. Todos esos son dardos del enemigo que continuamente son lanzados contra nosotros, queridos niños. Pero si nosotros tenemos bien puesto nuestro escudo de la fe, podemos declarar la palabra de Dios para que esos dardos sean consumidos, sean regresados, sean destruidos en el nombre de Jesús, sean destruidos por la palabra de Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Él tenía el escudo de la fe, queridos niños, y tenía la palabra guardada en su corazón. Porque cuando vinieron los ataques del enemigo, los dardos del enemigo, querer atacar a Jesús,
Jesús apagó todos esos dardos con la palabra de Dios diciendo, la palabra dice, escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está y escrito está. Él apagó esos ataques, esos dardos de fuego del enemigo que vinieron a su vida con la palabra de Dios, queridos. La palabra de Dios mantendrá nuestro escudo fuerte, nuestro escudo bien guardado, bien alineado, bien cuidado, queridos niños, sin ningún hoyo. No estará desgastado si nosotros continuamente, ¿verdad? Le damos reparación, le damos mantenimiento con la palabra de Dios, queridos niños. Nuestro escudo siempre se mantendrá fuerte, resistente, y podemos declarar con toda seguridad la palabra de Dios, nombrando todas sus promesas que Él nos ha hecho. ¿Vale? Mira, la Biblia dice que podemos nosotros resistir todo dardo del enemigo, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Y nosotros podemos declarar ante estos dardos quiénes somos y qué merecemos de nuestro Padre Dios. No por nuestros méritos, queridos niños, por lo que hagamos o por lo bueno que podemos hacer. No, queridos niños, si no sabes, son solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque somos hijos de Dios, porque Él nos constituyó justos delante de Dios y porque al aceptarlo como nuestro Salvador, formamos parte de la familia de Dios. Y eso significa que somos dignos de ser herederos de todos los beneficios que representa el ser hijos de Dios. ¿Vale? Dice la Biblia que necesitamos ponernos ese escudo, queridos niños. Dice, ¿verdad? Ponernos el escudo con el cual podremos resistir las acechanzas, los dardos del enemigo, queridos niños. ¿Vale? Por eso es muy importante, queridos niños, que te aprendas los versículos, que lo guardes ahí muy adentro en tu corazón, archívalo ahí, porque cuando vengan los dardos del enemigo, tendrás las armas suficientes para poder dar la batalla contra tu enemigo. Pero si tú no guardas la palabra de Dios, tus armas en el corazón, cuando las necesites, tu corazón va a estar vacío. No va a haber armas con las cuales te vas a poder defender contra esos ataques, contra esos dardos de fuego. Pero si nosotros guardamos la palabra en nuestro corazón, siempre estarán ahí para cuando las necesitemos, para poder contrarrestar esos dardos de fuego que vienen a nuestra vida y que nos hacen dudar, que nos hacen envidiar, que nos hacen odiar, que nos hacen decir mentiras, que nos hacen codiciar, hacer maldades. Todo eso es lo que hacen los dardos del enemigo, queridos niños. ¿Vale? Pero ¿qué es un dardo de fuego? Mira, el dardo de fuego era una arma semejante a una lanza pequeña y muy delgada. En la antigüedad, esta arma se utilizaba con fuego
para poder agredir al contrincante, a su contrincante, al enemigo, queridos niños. Y cuando cuando uno de estos dardos caía sobre un soldado, queridos niños, lo hería. ¿Y sabes qué hacía también? Sacaba al soldado de la ruta de la batalla y producía en el soldado temor. Eso es lo que hacían esos dardos de fuego cuando llegaban, cuando tocaban al soldado romano. Cuando este dardo penetraba por algún lugar que hubieran dejado estos soldados y penetraba por el escudo de la fe, o por su escudo, ¿verdad? Inmediatamente era herido. Era herido. Y no solamente era herido, sino que lo sacaba, ¿verdad? Lo sacaba de la ruta de la batalla, produciéndole mucho temor. Y sabes, queridos niños, esto mismo hace el enemigo con sus dardos de fuego en nuestra vida. Él quiere producir temor en nosotros para que nos salgamos de los propósitos de Dios y tengamos miedo, temor. Cuando tenemos temor y miedo, queridos niños, ese miedo y ese temor lo está provocando el enemigo. Te está enviando dardos de fuego para sacarte de los propósitos de Dios, para que tú dudes de las promesas de Dios, para que tú dudes la palabra de Dios, queridos niños, para que tú dudes del amor de Dios que tiene por ti. Eso es lo que hacen los dardos del enemigo, queridos niños. Y si no estamos preparados, puestos con esta arma también que es muy importante, y nos mantenemos firmes, podremos entonces contrarrestar los dardos del enemigo que día a día, ¿verdad? Quieren tocar nuestra vida espiritual, queridos niños. ¿Vale? Por eso nosotros debemos estar firmes, bien firmes, queridos niños, para que los dardos del enemigo no nos distraigan, no nos saquen de los propósitos divinos de Dios que tiene para nuestra vida, para que no haya temor en nosotros, para que la palabra de Dios saque todos esos temores y nos mantenga fuertes en el camino de Dios. ¿Vale? Por eso debemos estar siempre preparados para que no nos agarre distraídos este enemigo, porque siempre, queridos niños, está tratando de atacar nuestra vida espiritual. Y si dejamos que el enemigo consiga sacarnos del propósito de Dios, queridos niños, si no tenemos bien puesto nuestro escudo de la fe por delante y levantado, queridos niños, el enemigo puede sacarnos del propósito de Dios y nos tendrá en la mira, en el blanco de sus ataques, y avanzará cada día más y más sobre nuestra vida espiritual hasta apagar totalmente el gozo del Señor en nuestra vida. Por eso es necesario que no dejes que la duda, el temor, el miedo, la envidia, la falta del perdón toquen tu vida, queridos niños. Porque ahora ya sabes que todo eso son dardos del enemigo que te está aventando a tu vida, que está atacándote para que tú dejes de creer en Dios, para que tú dejes creer en las promesas de Jesús, para que tú dejes de creerte que eres un hijo de Dios, que eres un guerrero ante los ojos de Dios. Eso es lo que hacen los dardos del enemigo, queridos niños. Y si nosotros dejamos fisuras o bajamos
nuestro escudo de la fe, queridos niños, estaremos siendo blanco del enemigo y meterá todas esas dudas en nuestro corazón y entonces flaqueará nuestra vida espiritual, enfriará nuestra vida espiritual y nos alejará de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta cuán importante es nuestra fe en Jesús? Porque el escudo de la fe es una gran arma de protección, queridos niños, para nuestra vida espiritual. Porque con ella no, nos podemos mover y protegernos de los ataques. El escudo de la fe se mueve por todos lados, por donde nos movamos, queridos niños, para estar alertas a cualquier dardo que quiera penetrar nuestro escudo de la fe. ¿Vale? Por eso debemos protegernos con el escudo de la fe de los ataques y de los dardos de fuego del enemigo que vengan contra nosotros. Pero si nuestro escudo de la fe está bien levantado, nuestro escudo nunca debe de estar hacia abajo, queridos niños. Tenemos que estar levantando nuestro escudo y cubriéndonos con él, así como lo hacían los soldados romanos. Cubrían su cuerpo, todo el cuerpo con su armadura y cubrían hasta la cabeza. Y estando ellos unidos de esta manera, es como podían contrarrestar los ataques de sus enemigos. ¿Verdad? Por eso también nosotros, si mantenemos nuestro escudo de la fe bien puestos, queridos niños, y bien levantado, tenemos que tenerlo levantado, ¿verdad? Tenemos que cubrirnos, que nos cubra bien todo, para que esos dardos sean extinguidos y no logren su propósito en nuestra vida, queriendo que nuestra fe, ¿verdad?, sea débil. No, queridos niños, debemos de mantenernos siempre con nuestro escudo de la fe bien levantado, para que esa fe esté bien cimentada en Cristo Jesús. Y recordemos siempre, siempre, queridos niños, que la fe es igual a creer en Dios y en lo que Él ha dicho en sus palabras, en sus promesas. Aún cuando no podamos verlo, queridos niños, ya hemos visto que aunque no lo veamos, Él está ahí a nuestro lado. O Él está ahí viéndote hacer cosas malas como vio a Zafira, aquella pareja que quisieron engañar a Dios. ¿Vale? Él está en todos lugares, pero nosotros debemos de siempre creer que Él existe, que Él está con nosotros, que sus ojos ven todo lo que hacemos y que debemos siempre confiar en Él, de que nos ama, de que nos guardará y que nos defenderá, porque Él lo ha dicho, yo estaré contigo. No temas, no desmayes, porque yo estaré contigo todo el tiempo. ¿Eh? Entonces no debemos de tener temor ni tener miedo, ¿vale? Porque esos son dardos del enemigo que llegan a tu vida, que quieren atacarte para que tu fe se debilite, ¿vale? Por eso les he dicho que la palabra de Dios es muy importante también para esto, ¿vale? Entonces debemos recordar siempre, queridos niños, que la mejor fe que podemos tener es venciendo con la palabra de Dios los ataques del enemigo. Por eso estos versículos que te aprendes cada miércoles y en tu escuela dominical, esas serán armas para que tú puedas vencer esos dardos del enemigo. Porque déjame decirte, queridos niños, queridos radio escucha,
que el casco de la salvación no parará esos esos dardos del enemigo. Tampoco el cinturón de la verdad, tampoco. Ni la coraza de justicia puede apagar estos dardos. Ni el... Si nosotros queremos nada más, ¿verdad? Llevar puestos la coraza, el casco, el cinturón de la verdad, y queremos enfrentarnos así ante el enemigo, no podremos hacer nada, queridos niños. Porque la función de la fe es nuestro escudo. Esa es la función del escudo. ¿Vale? Esa es la función de nuestro escudo. Detener los dardos del enemigo. Porque ni el cinturón de la verdad, ni la coraza, ni el casco de la salvación nos podrá detener cualquier dardo del enemigo. Nuestra salvación, queridos niños, no puede detener esos dardos, ni tampoco lo hará nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra justicia, nuestra verdad, nuestra paz con Dios. Solamente es por medio de la fe lo que hace posible que nosotros podamos contrarrestar estos dardos del enemigo. Solamente. Porque dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si en ti no hay fe, queridos niños, todo esto no sirve para nada. El casco de salvación. Porque para que nosotros nos pongamos el casco de la salvación, queridos niños, tuvo que haber fe en nosotros. Tuvo que haber puesto el Espíritu Santo fe en nuestros corazones para que nosotros podamos portar el casco, para que nosotros podamos portar la coraza de la justicia. Fue necesaria la fe. Para portar el cinto de la verdad es necesario portar el escudo de la fe, porque el escudo de la fe es el que protege toda la armadura, queridos niños. ¿Te das cuenta? En aquella muralla que hacían o en aquella fortaleza que los soldados hacían con sus escudos, estaban protegiendo tanto su vida como la armadura que estaban portando, queridos niños. ¿Se dan cuenta cuán importante es el escudo de la fe, queridos niños? Cuán importante es que nuestra fe sea bien cimentada, sea bien alimentada de la palabra de Dios, porque ese escudo de la fe es el que mantendrá protegida toda nuestra armadura, protegerá nuestro casco de salvación, protegerá nuestra coraza de justicia, protegerá nuestro apresto del evangelio, protegerá nuestro cinto de la verdad. Eso es muy importante, el escudo de la fe, queridos niños, ¿vale? Porque para poder nosotros portar toda esa armadura, fue necesario la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y para poder resguardar toda nuestra armadura, es necesario portar el escudo de la fe, porque con ese escudo nos estamos protegiendo de los dardos del enemigo. El escudo protegerá para que ningún dardo del enemigo, ningún dardo de fuego toque nuestra vida, toque nuestra armadura, toque nuestra salvación, toque nuestra verdad.
Por eso es muy necesario, queridos niños, la fe. Si tu fe flaquea, queridos niños, serás blanco del enemigo y serás muy fácil de engañar, serás muy fácil ser atacado del enemigo, serás un blanco fácil para él y podrá hacer de ti lo que quiera. Por eso siempre debemos de alimentar nuestra fe con la palabra de Dios, ¿vale? Es muy importante, ya estamos viendo cuán importante es nuestro casco de la fe y debemos siempre portarlo, queridos niños, ¿vale? Debemos creer siempre en lo que Dios nos ha dicho, sin importar por las situaciones que estemos pasando. Debemos tener fe de que Dios cambiará cada situación difícil de nuestra vida. Esto es lo que nos hace vencedores, queridos niños. El de estar siempre firmes en nuestra fe, firmes en lo que hemos creído. Si tú estás firme en lo que has creído, queridos niños, nada te doblegará. No creerás mentiras. No le creerás al hombre que quiere engañarte, diciendo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Por eso es necesario estudiar, leer, escudriñar, aprender la palabra de Dios. Porque haciendo esto, queridos niños, será imposible que te engañen. Porque la verdad estará de tu lado. Y el escudo de la fe guardará tu verdad, guardará tu fe y guardará todas esas armas que necesitarás cuando te enfrentes ante los dardos de fuego del enemigo. Si tu corazón está vacío de armas, tus versículos de la Biblia, la palabra de Dios, son tus armas, queridos niños. Así que llena tu corazón de esas armas, queridos niños, para que cuando vengan los dardos del enemigo, tú tengas con qué defenderte, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontró delante de esos dardos de fuego del enemigo. Él pudo frenar esos dardos con la palabra de Dios. En su corazón estaba la palabra de Dios. En sus labios estaba la verdad. Y pudo vencer al enemigo, queridos niños. Por eso también nosotros debemos llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, porque con ella podrás contrarrestar todos esos dardos del enemigo, queridos niños. Que no te agarre improvisado este enemigo, porque también es poderoso, ¿eh? No es más poderoso que nuestro Dios, pero es poderoso. Y es mañoso. Y es paciente. Tiene toda la paciencia del mundo para que tú te distraigas, para que tú bajes tu escudo. Él no se dará por vencido, queridos niños. Él nada más, acuérdense que está como león rugiente, esperando que bajes tu escudo de la fe, que tu fe se debilite, para que entonces pueda devorarte, pueda engañarte y pueda hacer de ti lo que él quiera. ¿Ves? ¿Ves cuán importante también es esta pieza de la armadura de Dios, queridos niños? Teniendo a Dios de nuestro lado, queridos niños, y creyendo que Dios está de nuestro lado, obtendremos siempre la victoria. Así como David, ¿se acuerdan? Él solo llevaba una honda y unas piedrecitas, pero él sabía que llevaba el escudo de la fe delante de él y que ese enemigo no iba a poder con él. Él sabía que el gigante, el poderoso,
iba con él. Estaba respaldado por el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso le dio la victoria, queridos niños. ¿Eh? Nosotros debemos de creer, no dejar de creer ni aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Al contrario, es más, es cuando más debemos levantar nuestro escudo, creyendo en las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Él nos levantará, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro guerrero. ¿Vale? No debemos nunca de bajar la guardia, queridos niños. No debemos de bajar nuestro escudo. Si no, estarás expuesto a los dardos del enemigo, queridos niños. ¿Vale? Entonces recordemos siempre que nuestra fe en Dios es lo que hará que cambie cada situación difícil de nuestra vida. Y esa es la que nos hará vencedores delante de los ataques del enemigo. ¿Vale? Por eso debemos de mantenernos firmes, mantener firme nuestra fe, mantener levantado el escudo de nuestra fe diariamente, queridos niños, porque también diariamente el enemigo nos manda dardos, continuamente, todo el día nos manda dardos de fuego para destruirnos. ¿Vale? Debemos por eso siempre estar preparados. No debemos de salir de casa sin nuestro escudo de la fe, ¿vale? Nunca lo debes de dejar, queridos niños. Mantente firme en tu fe, mantente firme en lo que estás aprendiendo, porque todo lo que se te está enseñando es de la palabra de Dios. Por eso todas las lecciones, todos los devocionales que damos en Radio Jaí 104.3 FM siempre va respaldado con la palabra de Dios. Porque no son nuestros pensamientos, no son nuestras palabras lo que te venimos a enseñar. Es la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios, queridos niños. Por eso siempre todas las lecciones las reforzamos con la palabra de Dios para que tú veas que lo que hablamos es únicamente de la palabra de Dios, ¿vale? Y esa palabra de Dios es tu fortaleza, es tu arma contra el enemigo. Y tienes que saberla usar, queridos niños. Guardarla en tu corazón, ¿vale? Por eso es muy importante nuestro escudo, no debe de quedarse en casa. Debemos de ponérnoslo siempre. Y para saber cuáles son esas armas vitales que tenemos que resguardar con el escudo de la fe, ¿sabes cuáles son, queridos niños? Las primeras armas vitales que este escudo de la fe debe de resguardar es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Estas son partes vitales que debe de cubrir nuestro escudo de la fe, porque si una de ellas es dañada, queridos niños, todo lo que hay debajo de esas, como la familia, la escuela, los amigos y los proyectos que tengamos, se dañarán. ¿Vale? ¿Te das cuenta? Entonces recuerda que lo que el escudo cubre de nuestras áreas vitales es nuestra vida. El escudo de la fe cubre nuestra vida. Recuerden que nosotros somos seres espirituales y somos seres eternos, ¿vale? En nosotros habita la eternidad, porque Dios nos prometió vida eterna en Cristo Jesús, ¿vale? Entonces debemos de cuidar nuestra vida. El escudo guardará nuestra vida
y guardará nuestra relación con Dios. Si estas áreas son dañadas con los dardos del enemigo, queridos niños, entonces todo lo demás será dañado. La familia, nuestra escuela, los amigos, nuestros proyectos que tengamos, también saldrán dañados, ¿vale? Por eso debemos de mantener nuestro escudo siempre levantado, fortalecido con la palabra de Dios, ¿vale? Debemos de guardar nuestro corazón de guerrero, porque una de las cosas que más ataca el enemigo es esa, nuestra vida espiritual. Por eso cuando una persona no lee su Biblia, no escudriña su Biblia, no quiere ir a la iglesia, no alaba a Dios, es porque bajó su escudo de la fe y fue blanco de los ataques del enemigo y lo alejó de Dios y le quitó la comunión con su Padre Celestial, ¿vale? Cuando un cristiano, un hijo de Dios, deja de leer la Biblia, deja de escudriñar la Biblia, no tiene deseos de ir a la iglesia, no alaba a Dios, es porque su escudo está bajo. No tiene puesto su escudo de la fe. Su fe está débil. No ha alimentado su fe. Y entonces, ese cristiano, ese hijo de Dios, fue blanco de los ataques del enemigo y lo alejó de Dios y le quitó la comunión con su Padre Celestial y se vuelve al mundo. Se le hace más atractiva las cosas del mundo. Pero acuérdense lo que dice la palabra. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por eso nosotros debemos siempre de mantener nuestro escudo levantado, cubriendo nuestras áreas vitales, ¿vale? Porque si no, ya saben lo que pasa cuando dejamos que nuestro escudo lo dejamos hacia abajo, lo dejamos descuidado, lo dejamos en casa. Y por desgracia, queridos niños, por desgracia, esto pasa en los cristianos. El cristiano deja su casco, deja su escudo, lo deja abajo, no alimenta su fe. Y por desgracia, a muchos cristianos les está pasando esto, sean niños, sean jóvenes y adultos. Están dejando que el enemigo toque sus vidas con esos dardos de fuego y están dejando que destruyan su vida espiritual. ¿Sabes, querido niño, querido radio escucha? El corazón de nuestra vida es la relación con nuestro Dios. Si nosotros descuidamos esa área, nuestro corazón, nuestra vida espiritual es afectada, ¿vale? Por eso nuestra relación con nuestro Dios debe de estar siempre bien firme. ¿Cómo podemos obtener una relación firme con Dios? Leyendo su palabra, escuchando tu discipulado, escudriñando tu palabra, aprendiendo la palabra, yendo a la iglesia, ¿vale? Porque si esto está bien cuidado, si está bien cuidada nuestra fe, no tengamos temor entonces, porque entonces Dios estará con nosotros y nos hará un verdadero guerrero. Y solamente así obtendremos la victoria, ¿vale? Si nosotros mantenemos nuestro escudo levantado, aún a pesar de cualquier situación que estemos pasando, queridos niños, porque situaciones en nuestra vida siempre habrá alguien que te moleste, siempre habrá alguien que te, que te guíe por pasos malos, siempre habrá alguien
que te mueva de tu fe, queridos niños. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, con una relación correcta delante de Dios, entonces no vamos a tener temor, porque Dios ha prometido estar con nosotros y Él hará de nosotros un verdadero guerrero, ¿vale? Y obtendremos siempre la victoria contra el enemigo. Pero debemos siempre de recordar siempre que tu escudo debe estar levantado, debe estar cuidado, debe estar eh, en mantenimiento continuamente. ¿Y cómo podemos lograr esto? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de la memorización de la palabra de Dios y de alabar a Dios. Porque haciendo esto, queridos niños, tu fe se estará fortaleciendo día, día, y resistirá los ataques del enemigo y el enemigo huirá de ti. Así como cuando el Señor Jesús lo derrotó con la palabra de Dios y el enemigo huyó de su presencia, queridos niños. ¿Vale? Entonces, resiste, querido guerrero, resiste con alegría, que Dios es el que te da la fuerza, queridos niños. ¿Vale? Dios es el que nos da la fuerza. No importa el ataque que el enemigo te esté mandando. Si Dios es tu escudo, queridos niños. Él es el que nos ciñe de poder. Él es el que hace perfecto nuestro camino. Dice este hermoso versículo de la Biblia, queridos niños, en Salmos 18, 32 al 34. Dice que Dios es el que nos ciñe de poder. Él es el que nos hace perfecto nuestro camino. Él es el que hace que nuestros pies sean como ciervas, que se muevan rápido y que hace estar firme y que nos hace estar firmes sobre las alturas. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, para estar con nuestros brazos el arco de bronce. Mantengamos nuestro escudo levantado, queridos niños, que Dios nos dará nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Entonces, recuerden siempre salir con su escudo de la fe. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de memorizar tus versículos, porque esas son tus armas que escucharán. Esas son tus armas que necesitarás para contrarrestar los dardos del enemigo, ¿vale? Esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Hoy hablamos del escudo de la fe. Hoy hablamos sobre cómo mantener nuestro escudo en buenas condiciones. Hoy aprendimos cómo debemos mantener nuestro escudo levantado, bien alimentada nuestra fe con la palabra de Dios, ¿vale? Vamos a dar gracias a Dios por lo aprendido en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por la palabra del día de hoy, Padre. Hoy aprendimos, Padre, que debemos de mantener nuestra fe firme, que debemos de mantener siempre nuestra fe, nuestro escudo de la fe firme, Padre, que debemos de alimentar nuestra vida con la palabra de Dios, que debemos de memorizarla para poder contrarrestar los dardos del enemigo, así como tú lo hiciste una vez en el desierto, Padre, y
y obtuviste la victoria, Padre. Gracias te damos, Padre, por tan hermoso ejemplo, Padre. Señor, aprendimos, Padre, que es necesario ponernos día a día en tus manos, Padre. Que es necesario estar también en constante oración, Padre, para que nuestro escudo se permanezca firme, Padre. En cualquier circunstancia por la cual estemos pasando, nuestra fe no debe de menguar, nuestra fe no debe ser débil, porque tú, Señor, en esas debilidades nos haces fuertes, Padre. Debemos de confiar, Señor, en ti. Debemos de poner nuestra esperanza en ti, porque dice la palabra de Dios que tú eres escudo alrededor de nosotros, Padre, y el enemigo no podrá tocar nuestra vida porque te pertenece a ti, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en tu palabra, en tus promesas, Padre. A guardar tus promesas en lo más profundo de nuestro corazón y creer siempre que si tú lo dijiste, que si tú hiciste, eso se hará, Padre, porque tu palabra es verdad. Gracias, maravilloso Dios, por la palabra de hoy, Señor. Bendice a cada niño, bendice a cada adulto, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Gloria a tu nombre. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe, Dios es Fiel. Que Dios me los guarde, queridos niños. Bye.